Martes 13 de enero de 2015 iniciamos la entrevista de Informa TVX correspondiente a este día. Les recuerdo que las redes sociales están abiertas para su participación, @canaltvx y @expresatvx son nuestras cuentas en Twitter. También le quiero recordar que esta entrevista la puede encontrar en los próximos minutos en nuestro sitio web de YouTube, Expresa TVX, y la repetición mañana a las 7 de la mañana. Vamos a hablar con Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, y hablaremos sobre la concentración de riqueza, la concentración económica, la desigualdad y los impactos que eso tiene en el desarrollo. Antes hablemos del contexto. Recientemente fueron divulgados los hallazgos del informe Territorios Funcionales en El Salvador, realizado por el programa Dinámicas Territoriales Rurales. En la investigación se destaca que el desarrollo económico del país se concentra en un 12.3% del territorio nacional, lo que representa 71 municipios de El Salvador. El informe revela que la concentración económica y demográfica de los territorios urbanos en detrimento de las zonas rurales determina una estructura desigual de oportunidades. Desde este espacio de opinión nos interesa analizar esa situación a la luz de indicadores que exponen las asimetrías al interior de nuestro país y las posibles soluciones para poder revertirla. Por eso me acompaña Óscar Cabrera, lo he mencionado, presidente del Banco Central de Reserva, a quien me da mucho gusto recibir en este espacio de opinión. Bienvenido. Buenas tardes, Saúl. Muchas gracias pues a los televidentes y sobre todo pues un mensaje de solidaridad a todas esas familias que sufrieron los embates del terremoto en 2001. Sin duda un llamado muy oportuno ahora que se conmemoran 14 años, presidente. Vamos a ir hablando. Sin duda estos efectos que incluso tienen los desastres naturales en nuestra sociedad también representan un poco de lo vulnerable que están muchas de las personas en nuestro país, y esto podría estarse viendo un poco determinado por esta desigualdad de oportunidades, presidente. Quiero que vayamos hablando de estos hallazgos. Lo hemos dicho ya al inicio de la entrevista. El informe dice que el desarrollo económico se concentra únicamente en el 12% del territorio nacional, y nos parece que eso podría ser un indicador. Usted nos corrige si eso es así. ¿Qué expresa esto del país? Sí, en efecto, esta investigación parte de un mea culpa que hace el Banco Central para abordar las causas del bajo crecimiento económico, ya no a nivel macroeconómico, sino que ir pues a nivel territorial. Y es ahí como iniciamos un análisis en el cual utilizamos el censo de población y vivienda para determinar dónde la población vive, pero a dónde va a trabajar. Porque a partir de estas matrices de transición uno puede clasificar cuáles son esas brechas de desigualdad, de pobreza, de actividad económica. Y lo que nos encontramos es que de los 262 municipios, 191 municipios están desvertebrados de toda actividad económica, de todo empleo digno. Y solo tenemos alrededor de 27 municipios que le llamamos multimunicipales, donde está concentrado alrededor del 12.3% pues, de la actividad económica, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué implica? Implica que las políticas regionales, las políticas de desarrollo territorial son importantes para eliminar el hecho que El Salvador sea un país de renta media baja, ¿verdad? Y lo que hicimos fue emplear una batería de indicadores desde los aspectos pues, demográficos, pues, educativos, salud, gestión municipal, género, ¿verdad? Muy bien. Presidente, usted ya ha señalado parte de esos indicadores, habló del demográfico, y quizás es importante hacer énfasis en eso porque se habla que se concentra económicamente en el país, o más bien la economía está concentrada, o este dinamismo en el 12% del territorio nacional, que coincide también con los municipios que tienen una alta densidad demográfica en nuestro país. ¿Qué es lo que ha presionado para que en nuestro país las oportunidades se vean concentradas en territorios urbanos y esto no pueda representarse en las zonas rurales, por ejemplo, y se vean excluidas a ese desarrollo? Una hipótesis que sostenemos en este informe es que las políticas públicas han estado al margen de una planeación de qué, cómo y para quién producir. Hemos dejado al mercado, que sea el mercado el que asigne los trabajadores, que asigne la producción,
y esto ha traído como consecuencia que tengamos una estructura municipal y regional totalmente desvertebrada. ¿Esto qué implica? Implica la necesidad de retomar el rol planificador del Estado. Hoy es un buen día, se presentó el Plan Quinquenal de Desarrollo, el cual plantea retomar esa función. Presidente, lo que usted nos dice entonces, de alguna manera, es el hecho que el Estado se ha encontrado ausente de las zonas rurales al interior de nuestro país, ya sea con presencia de escuelas, de hospitales, de viviendas dignas a la población, es lo que de alguna manera ha ido también llevando a que la población se concentre en las zonas urbanas y que ahí se dinamice la economía. Es decir, el Estado ha jugado un papel importante al ser ausente de esa desigualdad. Hay una tendencia hacia la concentración de la actividad económica y de las relaciones de producción en las zonas más urbanas. Lo que nos encontramos es que es en las zonas urbanas donde tenemos la mayoría de actividad económica, la mayoría de empleo. Entonces, y también detectamos que los niveles de violencia e inseguridad tienen mucha relación a las zonas urbanas. En las zonas urbanas también hay altas tasas de desempleo y subempleo, y eso implica que las políticas de seguridad, a partir de este estudio, se está prescribiendo ciertas acciones de política pública. Muy bien. Presidente, quiero retomar nuevamente el tema del papel del Estado, que usted ya lo ha destacado en sus intervenciones. Recientemente estuvo en este mismo espacio de entrevista Héctor Davidesi, exministro de Economía. Él decía que el país, el Estado salvadoreño, más bien debe avanzar en políticas redistributivas para poder avanzar también en el combate a la desigualdad, porque decía que tenemos ausencia de una política monetaria al ser dolarizada y de una política comercial al estar de espaldas de la producción interna. ¿Cómo analiza usted esto? Las herramientas que tiene el Estado para poder combatir la desigualdad. Bueno, según el último estudio de Tomás Piketty, que es El capital en el siglo XXI, que por cierto veo que nos que trae por el libro. cierto lo hemos traído, retoma de nuevo el rol de analizar la concentración del ingreso. Usualmente los economistas manejamos un indicador que es el Producto Interno Bruto entre la población. Y aquí lo que estamos suponiendo es que a partes iguales se distribuye la torta de la producción o el pastel de la producción, situación que no es correcta. Por otro lado, hay otro indicador mucho más importante, que es el ingreso nacional disponible. Este indicador incorpora todo lo que son las transferencias que hacen los salvadoreños en el exterior, y tenemos una medida de ingreso mayor. Pero cuando examinamos los datos de ese ingreso nacional, ¿qué porcentaje obtiene el 10% más alto de la población? Lo que nos encontramos es que en 1991 ese 10% obtenía el 41% del ingreso nacional, y a 2012 ese 10% obtiene el 35.2% pues, del ingreso nacional. Ahora, Piketty nos ilustra y nos dice que esta información nosotros las obtenemos de las encuestas de hogares y propósitos múltiples, y que las encuestas de hogares tienden a subestimar el verdadero ingreso de ese decil más elevado pues, de ingreso. Correcto. Y que la vía más idónea para poder medir cuál es la concentración de este ingreso es a partir de fuentes de la declaración de la renta y del patrimonio. Lastimosamente no tenemos esta información, y es un común denominador en los países de América Latina. Utilizamos encuestas de hogares. Que no es casualidad, seguramente, desde el Estado no poder tener estas herramientas. Digo, en el pasado también por un modelo que dejó de lado la planificación, como usted señalaba, la poca estadística, ¿no? Sí, en efecto, tú has tocado una variable que es importante. Necesitamos de estadísticas precisas, necesitamos de información clara,
con el objetivo de formular políticas para una sociedad. Y esto creo yo que es necesario la creación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que lo anunciaba el secretario técnico este día y el presidente de la República. Presidente, tengo que hacer una pausa. Seguiremos hablando un poco más de este informe en el cual ha participado el Banco Central de Reserva y que también refleja una realidad de nuestro país. Quiero que hablemos también de las posibles soluciones, las herramientas que tiene el Estado para poder redistribuir la riqueza dentro de nuestro país. Nosotros tenemos que hacer una pausa en Informa TVX. Al volver tenemos más de esta entrevista con Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Ya volvemos. Continuamos de la entrevista de Informa TVX. Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, me acompaña. Estamos hablando de los impactos al desarrollo a partir de la concentración de la riqueza y la desigualdad. Presidente, usted ya hacía un análisis introductorio, hablaba de la ausencia del Estado, cómo fue generando también estas amplias brechas de desigualdad a nivel territorial al interior de nuestro país. Sí. Yo quiero que nos hable también en términos concretos para verlo un poco reflejado hacia la audiencia. Sabemos que la desigualdad se ve también por la acumulación de personas que pueden ser ultra ricos y también personas que pueden carecer de muchos servicios sociales. ¿Qué números maneja a nivel, digamos, de estadísticas sobre la concentración de riqueza y ricos en el país? Bueno, ese es un buen punto, Saúl, que tú has abordado. Hace un mes salió el informe mundial 2014 de ultrarricos, que lo genera WellX y UBS, y en la cual recopilan estadísticas para el caso salvadoreño. Resulta que en el 2014 tenemos 160 individuos que son ultrarricos y que tienen una riqueza de 20 billones. Esto es 20.000 millones al cálculo, digamos, salvadoreño. Esto es, para poner un ejemplo, el 80% del Producto Interno Bruto que la economía salvadoreña generó en el 2014. Es decir, la riqueza de esas personas representa el 80% del Producto Interno Bruto del país. Sí. Y del 2014 al 2013, esta riqueza creció 1 billón. Es decir, la concentración de la riqueza sigue aumentando año tras año. Año tras año. Y esto implica que la tasa de crecimiento del 2014 respecto al 2013 fue 6.7, cuando la tasa de crecimiento de la economía es 2.2. Claro. Parece ser que los análisis de Piketty se replican para el caso salvadoreño si tomamos como una proxy la tasa de ganancia de estos, o la tasa de rentabilidad de estos ultrarricos, ¿verdad? Eso podría justificar también entonces que sí es legítimo y es necesario, tal como se plantea también dentro de las investigaciones de diversos economistas, la necesidad de hacer una renta también a estos altos ingresos, a estos altos capitales, presidente. Sí, bueno, hay fuerzas de convergencia en cuanto a la igualdad del ingreso. Estas fuerzas usualmente son la inversión en capital humano, la tecnología, el incremento de la productividad laboral y sobre todo la transformación productiva hacia sectores que paguen mejores salarios. Pero hay fuerzas de divergencia y esto lo que nos está diciendo es que la concentración del ingreso, que es un flujo anual, y de la riqueza, que es el stock, implica sobre todo de decisiones políticas. No es simplemente una condición sine qua non del mercado. Hay decisiones políticas y en momentos del tiempo fuerzas políticas plantean que, por ejemplo, no es justo el impuesto al patrimonio, es decir, a la riqueza, para un grupo de niveles de ingreso alto, como nos pasó en 1990-92, cuando se deroga el impuesto al patrimonio. Correcto. Entonces, lo que hemos visto entonces es una transición de impuestos indirectos, como es el IVA,
como es los derechos arancelarios o últimamente el impuesto a las transferencias financieras en detrimento de los impuestos directos, como tiene que ser el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio y el impuesto predial. Lo que diría, digamos, en conclusión, es que a través de este esquema que se plantea como regresivo, no es posible tampoco hablar de una redistribución de la riqueza si seguimos manteniendo ese tipo de impuestos que solo afectan a los que tienen menos ingresos, presidente. En efecto, entonces las fuerzas de convergencia nos tienen que llevar a un consenso de lo que se llama la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social implica pagar los impuestos de acuerdo a mis niveles de ingreso y sobre todo que el Estado y las fuerzas sociales pues inviertan en educación, en formación, en innovación tecnológica. Presidente, usted ha hecho unas conclusiones muy importantes que también coinciden con la interacción del público que yo quisiera leer a continuación para que podamos quedarnos opinando sobre eso. En @expresatvx y @canaltvx hemos lanzado la pregunta también, ¿cuáles creen ustedes que son esos impactos que tiene la concentración de la riqueza y la desigualdad en el desarrollo? Y también cómo están analizando esas asimetrías entre zona rural y urbana. Ya tenemos alguna participación. Carlos Hernández, @carlehz, nos dice, deberían lanzar políticas para que los impuestos sean en base al nivel de vida. Si gano más, debo pagar más. Cecilia Amaya, @cecimaya9, nos dice, todas las medidas económicas no toman en cuenta las zonas rurales. Guardado, @alexisg_, nos dice, entre más traten de mejorar la zona urbana y no la zona rural, más nos distanciamos como población. Queremos agradecer su participación y por supuesto estamos siempre a bien tomar estas opiniones que ustedes hacen para que podamos seguir discutiéndolas. Presidente, ¿cómo ve esto? Porque es importante lo que nos dicen. De alguna manera se reclama que dentro de la planificación, ya usted lo menciona, no existe o no se toma en cuenta en las zonas rurales en el país. ¿Cómo está viendo la importancia también de destinar dentro de la planificación del Estado a estas zonas rurales? Coincidimos plenamente con el análisis profundo que han hecho estos televidentes. En efecto, el estudio de territorio funcional y lo que nos está diciendo es claramente que debemos de desconcentrar, y aquí estamos hablando también no solo de concentración del ingreso o de la riqueza, sino que desconcentrar la actividad económica hacia los 262 municipios. Estamos hablando de desconcentrar el empleo. En El Salvador, si yo nazco en un municipio que es catalogado como pobreza multidimensional más elevado, la probabilidad que yo pueda tener oportunidades mejores es casi nula. Y esto implica hablar de crecimiento inclusivo, es crecimiento, pero con igualdad de oportunidades. Independientemente de donde yo nazca, yo deseo y tengo que tener la garantía que las leyes y las normas me den un trato igualitario. Bueno. No es justo que este país siga siendo un país de renta media baja y que tenga el puesto 51 dentro de 140 países con índices de pobreza multidimensional elevados. Y si a eso le sumamos los elevados niveles de concentración, no hemos hablado del coeficiente de Gini, es un indicador que nos plantea que El Salvador tiene una concentración del 41%. Si es del 100, significa que el 100% del pastel le queda a una persona. Si es 0, es que todos tienen igual participación. Pero El Salvador, al igual que América Latina, son una de las regiones de mayor concentración del ingreso en el mundo. Bueno. Y las políticas públicas tienen que ayudar a la redistribución del ingreso, de los servicios sociales. Otro de los indicadores que nosotros planteamos en este estudio es el FODES. ¿Por qué no proponemos el FODES que sean los municipios de menor desarrollo relativo a los que se les transfiera más ingresos provenientes del FIJO? Es decir, la transferencia del FODES, dice usted, debe estar en proporción a la necesidad del municipio. Exacto. Entre más pobre, mayor cantidad de FODES. Eso es lo que se llama en la Unión Económica y Monetaria convergencia real.
Muy bien. que los municipios de menor desarrollo relativo vayan convergiendo con los municipios como Santa Tecla, como Antiguo Cuscatlán. Muy bien. Perfecto. Presidente, el espacio de entrevistas se nos agota, pero es importante conocer sus recomendaciones en torno a ese análisis que nos plantea el informe sobre la concentración económica en nuestro país. Ya lo he señalado, una mayor participación del Estado, también un sistema tributario progresivo, y habla también de esa última propuesta que va más bien orientada a poder apoyar a estos municipios con menor desarrollo. Sí. ¿Algo más para agregar como conclusión, presidente? Sí, yo creo que el plan quinquenal ha incorporado mucho de las investigaciones que el Banco Central ha estado pues desarrollando, y esto yo creo que nos llena de mucha satisfacción porque ha habido un diálogo inclusivo con la población para la presentación de este informe. Tenemos claro que la política pública implica descender a los territorios, y solo resolviendo los problemas de los municipios es como vamos a aprender a crecer de manera sostenida. Excelente. Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, ha sido un gusto recibirlo en este espacio de entrevista, y por supuesto este espacio está abierto para que sigamos opinando y también escuchando sus análisis sobre esos importantes aspectos. Pues muchas gracias, Saúl, y gracias a los televidentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañan en este espacio de entrevista día con día. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más noticias en Infórmate VX. Ya regresamos.